Me gustaría empezar recordando la importancia que tiene el área orofacial para el individuo, ya que es nuestra carta de presentación. Es lo primero que cualquier persona se fija cuando ve a otra, por eso cualquier hecho negativo, dolor o accidente que tenga que ver con esta región tiene una gran importancia. Y por otro lado, pues además está inervada por el nervio trigémino y este nervio pues tiene una gran repercusión en el córtex cerebral con todo lo que esto implica. El concepto de dolor ha variado mucho a lo largo de la historia, desde la antigüedad, donde era considerado como un castigo divino, hasta pasando por una concepción orgánica, donde solamente se contemplaba la acción nociceptiva, hasta que a mediados de los años 60, pues Melzack y Casey hablaron sobre la valoración multidimensional del dolor, donde además de contemplar el componente nociceptivo, es decir, pues lo que tiene que ver con las vías sensoriales, introdujeron los factores afectivo-emocional, que tiene que ver con las sensaciones de miedo, ansiedad, depresión y fobia que puede experimentar un paciente que está viéndose afectado por dolor, así como el componente cognitivo-evaluativo que tiene que ver con las experiencias previas de dolor y está relacionado también con los valores culturales y con las creencias religiosas. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, recientemente en el año 2020, ha publicado su nueva definición de dolor, en la cual nos dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada o que también puede ser similar a la asociada, y este es un apunte importante, como desglosaré posteriormente, a un daño tisular que puede ser real o que puede ser potencial. Y es que cuando nos ponemos a ver detenidamente esta definición, pues podemos ver que el dolor es una experiencia subjetiva y es una experiencia totalmente personal. Una cosa importantísima es la diferencia que hace entre dolor y nocicepción, ya que no son el mismo fenómeno y el dolor no se puede simplemente reducir a las vías sensoriales. Además, el concepto de dolor es algo que está aprendido por las personas por medio de sus experiencias de vida y nunca nosotros, por ejemplo, en los países occidentales, los podremos percibir si nos someten a esta situación de esta señora que está aquí en una tribu africana, pues la misma experiencia dolorosa que va a percibir ella. Aunque el dolor cumple una experiencia adaptativa, pues puede tener efectos adversos, como veremos, sobre la función social y el bienestar psicológico de los pacientes. Es muy importante que respetemos la experiencia dolorosa de cada persona y además que contemos con que el hecho de que una persona no pueda expresar el dolor de manera verbal o no pueda expresar perfectamente cómo es el tipo de dolor que está percibiendo, no quiere decir que no lo esté sintiendo así. Entonces, bueno, está la problemática que genera el dolor orofacial, pues que en el año 2019 la Academia Americana de Dolor Orofacial pues hace un escrito donde propone que este se reconozca como una especialidad en los Estados Unidos. Y es que es la segunda causa de dolor musculoesquelético en este país, y si nos ponemos a ver cifras, pues vemos que 10 millones de personas, que supone un 3% de la población de Estados Unidos, tiene un dolor orofacial severo. Y de estos 10 millones de personas, 9.750.000 no están tratados correctamente. Entonces, esto realmente es un problema de salud pública importante y estos datos pues, podrían ser extrapolables a otras poblaciones. El 30 o 40% de la población pues, presenta síntomas o signos de dolor orofacial, aunque no sean severos. Y dentro de ellos, pues, los más frecuentes son el grupo de las cefaleas de diferentes tipos, ya sean tensionales, migrañas, etcétera, y estas están seguidas en orden de frecuencia por los trastornos temporomandibulares, que son más frecuentes en mujeres. De los trastornos temporomandibulares, pues sabemos que son el grupo de condiciones clínicas pues que van a afectar tanto a la articulación temporomandibular como a los músculos masticatorios y a las estructuras asociadas, y que son complejos porque, como vamos a ver, pues van a responder a múltiples causas y dominios, tanto genéticos como ambientales.
Los signos y síntomas característicos son el dolor, la limitación funcional y los ruidos articulares. Es importante que los tengamos claros. Y ahora, pues, volver al tema de qué es el dolor y qué es la nocicepción, para poder entender mejor lo que les sucede a nuestros pacientes que vienen con un trastorno temporomandibular que les está originando un dolor crónico, porque a veces pues, nos encontramos con la problemática de que en ese momento no vemos ningún signo quizá en ese paciente. Y por eso es muy importante no olvidarnos de que nocicepción no es dolor. Cuando recibimos un estímulo nocivo, este estímulo pues, va a estimular a los receptores nociceptivos periféricos, las neuronas nociceptivas primarias, que son unas neuronas periféricas, que van a transmitir el impulso nocivo a través de diferentes vías que veremos más adelante, y este estímulo va a llegar al córtex cerebral, donde se va a producir un procesamiento cognitivo de la sensación de dolor, y por otro lado al tálamo y a las estructuras límbicas, donde se va a producir el procesamiento emocional. Y entonces, en este punto, pues el cerebro puede determinar que este estímulo nocivo es doloroso o que no es doloroso. Entonces, esta entrada nociva inicial a las neuronas nociceptivas primarias, pues tiene que tener una cierta potencia, si no estas neuronas pues no se van a estimular. Y cuando se estimulan, pues esta información va a ser transmitida por medio de las fibras A delta y de las fibras C a esta otra que es a las neuronas nociceptivas secundarias que están localizadas en el asta dorsal de la médula espinal y que van a ser, como digamos, un punto intermedio para transmitir esta información a las zonas del cerebro que ya he explicado antes.